baja el paro en el mes de marzo. Buenos datos tanto a nivel nacional, regional como provincial y local. Unos datos que nos dejan 155 parados menos en Guadalajara, aunque todavía hay 24.544 personas sin empleo en nuestra provincia. Se pueden imaginar que los datos también han tenido varias lecturas en el ámbito político, más allá de la bajada en el número de parados. Según los últimos datos que conocíamos esta misma mañana, a lo largo del informativo vamos a analizar, además de los datos, lo que opinan tanto Partido Popular como Partido Socialista. Será en unos minutos, pero antes vamos a analizar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por la visita de la consejera de Agricultura a la empresa de harinas Santa Rita de Loranca de Tajuña. María Luisa Soriano ha querido volver a mostrar el apoyo, asegura, incondicional del Gobierno regional al sector agroalimentario. También vamos a hablar de la página deportiva en una jornada en la que tenemos la mirada puesta ya prácticamente en lo que va a suceder el jueves. Pues sí, es miércoles, es el Ecuador de la semana, pero tenemos partido este jueves, con lo cual es día de previa y una previa importante porque el Deportivo Guadalajara juega este jueves la primera final de una competición nacional de su historia. Recordaremos la trayectoria que ha llevado el Deportivo Guadalajara hasta esta final de Copa Federación que le enfrenta este jueves en el Escartín al Ourense. Escucharemos al meta del Depor, Álvaro Campos, que ha asegurado que hay que centrarse en la Copa y dejar al margen la Liga hasta la conclusión del partido de mañana. Un miércoles más, la segunda femenina toma protagonismo en Televisión Guadalajara. El Fiber Dinamo goleó 0-7 al Miguel Turreño y sigue su racha. El Ayuntamiento ha preparado una completa agenda deportiva para Semana Santa. Os contaremos las actividades más interesantes. Pues mucho deporte, pero con el Deportivo Guadalajara como protagonista principal. Enseguida nos lo cuentas. Hasta luego. Hasta ahora, José Luis. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo vamos a repasar las ayudas para 800 familias que hoy se han presentado y de las que nos han hablado desde el Ayuntamiento de Guadalajara y desde Cáritas. Hablaremos también a lo largo del informativo de que COE-CEPIME ha analizado los datos de la recuperación económica. Sobre el asunto habló el consejero de Economía Arturo Romaní y también otros protagonistas. Les mostraremos también que los conductores de la Junta siguen protestando y peleando por mantener sus condiciones de trabajo. Vuelven las movilizaciones. Y repasamos la agenda cultural de Trillo y Cifuentes, donde tienen organizadas varias actividades para este fin de semana. Comenzamos con la noticia del día. Marzo se despide con un descenso en el número de parados. Bajan las listas del número de desempleados en nuestra provincia, con 155 parados menos, a nivel regional con 133 parados menos y a nivel nacional, donde la bajada ha sido una de las mayores desde el año 2006. Se reducen los parados de toda España en más de 16.000 personas. El paro es uno de los asuntos que más preocupa a los españoles. En esta ocasión parece que marzo se despide aligerando las cifras de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Una bajada a nivel nacional, regional y provincial. En Castilla-La Mancha, al término del mes de marzo, el paro se situó en 260.023 personas, lo que supone un descenso de 133 respecto al mes anterior. De esta forma, en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes en la comunidad autónoma fue del menos 0,05% respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A nivel nacional, también baja el número de parados en marzo, en 160.620 personas respecto al mes anterior, su mayor descenso en este mes desde el año 2006, hasta situarse el total de parados en 4,79 millones. El paro bajó en 3 provincias y subió en otras 2. En el caso de nuestra provincia, Guadalajara, el mes pasado se cerró con un total de 24.544 parados, 155 desempleados menos que el mes anterior. Del total de desempleados de la provincia, 11.627 eran hombres y 12.917 mujeres. El pasado mes se cerraba con 2.129 personas menores de 25 años en paro, 1.130 de ellos hombres y 999 mujeres. En concreto, en Albacete, el pasado mes finalizaba con 338 parados menos, de tal forma que el número de parados se situó en 51.318, de los que 22.926 son hombres y 28.392 mujeres.
Los parados menores de 25 años en esta provincia se sitúan en 5.605, de los que 3.031 son hombres y 2.574 mujeres. En Ciudad Real, el número de parados se situó en 70.870, 95 más que el último mes. Del total de parados en esta provincia, 32.982 son hombres y 37.888 mujeres. Los menores de 25 años parados en esta provincia al término del pasado mes eran 9.629, de los que 5.091 son hombres y 4.538 mujeres. La provincia de Cuenca cerró el pasado mes con 20.853 desempleados al disminuir en 26 parados. Del total de personas en paro de esta provincia, 9.986 son hombres y 10.867 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia de Cuenca ascendió a 2.190, 1.177 de ellos hombres y 1.013 mujeres. En la provincia de Toledo, el pasado mes terminaba con 92.438 parados, 291 más. Del total de desempleados en la provincia, 43.803 son hombres y 48.635 mujeres. Los menores de 25 años parados ascienden a 9.711, de los que 5.267 son hombres y 4.435 son mujeres. Por sectores, en la provincia de Albacete el desempleo subió 348 personas en agricultura, bajó 178 en industria, descendió 121 personas en el sector construcción, bajó 361 en el de servicios y descendió en 26 personas en el colectivo sin empleo anterior. En Ciudad Real se registraron 565 parados más en agricultura, 50 menos en industria, 188 menos en la construcción, 219 menos en el sector servicios y 13 menos en el colectivo sin empleo anterior. En la provincia de Cuenca el paro subió en 108 personas en agricultura, se mantuvo en el sector de industria, bajó 104 en la construcción, descendió 76 en servicios, mientras que hubo 46 parados más en el colectivo sin empleo anterior. Por su parte, en la provincia de Guadalajara el paro subió en 2 personas en agricultura, bajó en 5 en industria, descendió en 75 personas en el sector de la construcción, bajó en 149 en el de servicios y aumentó 72 en el colectivo sin empleo anterior. Por último, en Toledo el paro subió en 871 personas en agricultura, aumentó en 44 personas en industria, descendió en 359 personas en la construcción, bajó en 461 en servicios y subió en 196 en el colectivo sin empleo anterior. Les mostramos ahora las valoraciones de los datos del paro que han hecho hoy los diputados regionales del Partido Popular y del Partido Socialista por Guadalajara. Una valoración, como podrán imaginar, muy diferente sobre los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Castilla-La Mancha es la única región de España en la que baja la afiliación a la Seguridad Social en 24 afiliados, mientras que en el conjunto del país ha aumentado la afiliación en 83.000 personas. La única región de España en la que baja la afiliación, Castilla-La Mancha. En cuanto a los datos de afiliación, podemos decir que tenemos 1.925 personas más afiliadas que en marzo del 2013, que este mes se ha estabilizado. Tenemos 24 personas, que es un 0,0%, solamente 24 personas menos. Por lo tanto, datos del secretario de Estado, que además acaba de comparecer, dice que Castilla-La Mancha, estabilidad en lo que es afiliación, y sí que en la interanual con respecto al año pasado sí se ve ese incremento de casi 2.000 personas. Y el dato más importante dentro de lo que es la afiliación es que tenemos 463 autónomos más, que es el mayor incremento en el número de autónomos desde que empezó la crisis, desde el año 2007. Tampoco han coincidido el socialista Tierra Seca y la Popular Agudo en las valoraciones generales de la situación de nuestra región tras los últimos datos del paro. Desde que gobierna Cospedal tenemos 94.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Cada mes, desde que gobierna Cospedal, hemos perdido 100 autónomos. O cada mes, 300 personas se han dado de baja en la afiliación de la Seguridad Social. En definitiva, más de 50.000 personas han engrosado las cifras del paro en Castilla-La Mancha gracias a la nefasta política de la señora Cospedal. Prudentemente vamos estabilizando y creciendo. Que
Por supuesto, hay que seguir trabajando, y mucho, porque nos quedan 260.023 personas todavía en las listas del desempleo en Castilla-La Mancha. Y se merecen todo, absolutamente todo, porque encuentren un puesto de trabajo. Por eso vamos a seguir en esa línea y, según todos los datos, vamos en la buena dirección. Vamos en la buena dirección. Como acaban de ver, Partido Socialista y Partido Popular han comparecido este miércoles en sus respectivas sedes para valorar los datos del paro. El diputado regional del Partido Socialista, Luis Santiago Tierraseca, ha ofrecido una batería de datos con los que ha asegurado que la región está peor ahora que cuando llegó Cospedal al poder. Por otro lado, en la sede de los populares, la diputada María José Agudo se ha mostrado encantada con la situación de la región y ha asegurado que estamos en la buena dirección. El déficit ha sido también protagonista en las alocuciones de Agudo y Tierraseca, mientras el socialista ha explicado que el dato es muy malo a pesar de las acciones para contenerlo. Agudo ha asegurado que el dato es bueno. La Popular ha detallado que solo el pago de un IVA de carreteras impagado por el PSOE y una multa por un impuesto irregular, también de la época de Barreda, han alejado un poco la cifra del déficit de lo exigido por el ministro Montoro. El déficit marcado como tope por el Gobierno era del 1,3% del Producto Interior Bruto y se ha desviado hasta alcanzar nada más y nada menos que el 2,3% del Producto Interior Bruto. Y eso a pesar de haber subido más de 50 impuestos, el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, los copagos, eso a pesar de haber recortado las prestaciones por desempleo, de haber caído los salarios de los empleados públicos en un 20%, de haber devaluado las pensiones, de haber impuesto copagos sanitarios y farmacéuticos, de haber recortado becas, de haber aumentado las tasas universitarias, de haber recortado, cerrado colegios, aumentados las listas de esperas, cerrado camas, en definitiva, como digo, un desastre. Hemos cumplido el déficit, hemos cumplido con ese tasa de déficit durísimo todos los reajustes. Cuando gobernaba Paje y Barreda un 14%, un 7% cuando hemos gobernado, y hemos conseguido reducir en 2 años al 1,5%. Solamente se mueve ese déficit por culpa de esos 2 pagos, pero en el Estado, en la Nación, el ministro ha dicho que se ha cumplido y ha entendido ese reajuste en esa sentencia y en ese pucherazo. Eso sí que es pucherazo, no pagar el IVA cuando es una obligación. Las leyes están para cumplirles, seamos particulares o seamos administración. Y cerramos el capítulo de las valoraciones del paro con lo que decía esta misma mañana el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, al respecto. Hoy tenemos un dato positivo, pero no es suficiente. Hoy en Guadalajara podemos decir que estamos a niveles de paro de hace 2 años. En Guadalajara capital, en la provincia, tenemos menos parados que hace un año, también en la región y también en España. ¿Es un dato positivo? Sí. ¿Se está encadenando una tendencia positiva? Sí, pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que todo el mundo tenga empleo y de esa manera no tener que ayudar, no tener que asistir desde la Concejalía de Bienestar Social o desde las parroquias, de las caritas parroquiales o desde las organizaciones no gubernamentales para ayudar a todas estas personas en las necesidades básicas de la vida diaria. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a seguir hablando de la noticia del día, de los datos del paro que se conocían a primera hora de esta misma mañana, y lo hacemos con el diputado regional del Partido Socialista, Luis Santiago Tierraseca. Unos datos en los que coincidimos a priori que son positivos. Sí, cualquier descenso del número de parados, pues hombre, es para alegrarse, es positivo. Es verdad que no son unos datos históricos, el que en Castilla-La Mancha hayan bajado el paro en 133 personas, pues no es para tirar los cohetes, ni que tampoco era una cifra histórica como la de agosto que decía Cospedal, que había bajado el paro 31 personas. Más que datos históricos, yo diría que son datos histéricos. Pero en cualquier caso siempre es positivo que baje el paro. Ahora bien, esto no nos debe engañar. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay más de 300.000 personas que están buscando trabajo y 260.000
que están inscritas en las oficinas del paro. Ha aumentado un 24% el paro desde que gobierna Cospedal. Y lo que es más grave, Castilla-La Mancha es la única región de España que ha bajado el número de afiliados a la Seguridad Social. En 94.000 personas ha bajado la afiliación de la Seguridad Social desde el año 2011 hasta hoy. Y además creo que es importante también resaltar que los contratos fijos, la contratación, se ha hecho contratación, pero la contratación fija ha bajado en Castilla-La Mancha nada más y nada menos que en un 47%, en Guadalajara un 20%. Por lo tanto, no se trata solo de decir que baje la cifra como tal, cifra del paro, sino, hombre, hay que ver y considerar otros aspectos que son, creo, muy importantes y que de alguna forma vienen a reflejar el drama que supone el paro para la mayoría de los ciudadanos que se encuentran en esta situación, ¿no? ¿Esto viene a significar que no se están haciendo las cosas bien, aunque los datos a priori digan lo contrario? ¿O qué lectura podemos hacer? El gobierno de la señora Cospedal y el Partido Popular a nivel nacional nos están intentando vender una moto que es la de que ya está empezando la recuperación. Bueno, ojalá sea verdad que esté empezando la recuperación. Pero es verdad que hay datos que dicen lo contrario, y me voy a referir a Castilla-La Mancha. Es decir, ¿se está produciendo la recuperación? Desde luego el ciudadano de la calle no lo percibe. Y hay datos que dicen que es justo lo contrario. Por ejemplo, en tan solo 2 años, el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha ha caído en un 4,2%, el doble que la media nacional. Es decir, cada ciudadano de Castilla-La Mancha en estos 2 años ha perdido de renta per cápita 344 euros. Otro ejemplo, hablan de la herencia recibida, de tal. Bueno, pues la deuda de Castilla-La Mancha, según los últimos datos del Banco de España, ha pasado del 17,6% al 31,6%. Más de 4.776 millones de deuda más de la que había cuando entró Cospedal a gobernar. Y además dice que pagan. Pues hombre, el Banco de España también ha dado el dato de que deben 1.646 millones de euros a proveedores y a entidades después de haber aplicado varios programas, de pago a proveedores. Luego, por tanto, esos datos nos dicen que algo se está haciendo mal. ¿Y por qué? Pues porque, hombre, esto está siendo a costa de mucho sufrimiento, de muchos recortes en todos los aspectos, sobre todo en sanidad, en educación, en servicios sociales. Se han cerrado colegios, se han cerrado camas, las listas de espera son interminables. No sé, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, y al final lo único que tenemos son más recortes, más impuestos. Hay que recordar que el Partido Popular en 2 años ha subido 80 impuestos. El IVA, el IRPF, los impuestos especiales, los copagos farmacéuticos. Y hay que recordar que Castilla-La Mancha, solo Castilla-La Mancha, ha implantado 80 nuevas tasas. Es decir, la carga impositiva ha sido tremenda. Los sacrificios, con los recortes, a la vista están. Luego, por tanto, yo resumo la legislatura de Cospedal en estos casi 3 años en recortes, impuestos y paro. RIP. La economía de Castilla-La Mancha está muerta. Y ahora tenemos que añadir algo más. ¿Y qué es ese algo más? Más deuda, no cumplimiento del déficit, por lo tanto seguimos económicamente con los datos mal, y sobre todo la consecuencia de todo ello, ¿qué es? Más pobreza. Y por eso el informe de Cáritas, por ejemplo, que Cáritas dice cómo está la situación en España, por ejemplo, en la pobreza infantil, el segundo país después de Rumanía, pero que refiriéndose específicamente a Castilla-La Mancha, dice que hay un 40,9% de familias, más de 300.000 familias en Castilla-La Mancha, que tienen problemas para llegar a fin de mes, que están casi en riesgo de exclusión y que están sufriendo otro de los consecuencias de la crisis gravísimas, que es la crisis o la pobreza energética. Sus datos y sus conclusiones, las del Partido Socialista, contrastan con las que nos ofrecen un día sí y otro también los miembros del Gobierno regional. No es un secreto. Tanto María Dolores de Cospedal como sus consejeros dicen una y otra vez que se ha ganado estabilidad en el sistema económico de Castilla-La Mancha, que se está saliendo del túnel, que la economía de Castilla-La Mancha es sostenible, que se ha logrado llegar a un momento bueno y se está despegando. El ciudadano de a pie puede preguntarse seguramente, ¿esto cómo es posible? Que cada uno, Partido Popular y Partido Socialista, tengan 2 visiones tan distintas de la realidad. Pero es que yo, a lo mejor por mi posición, creo que intentar, porque
mentira se repita muchas veces no se convierte en verdad, eso es así. Y el Partido Popular está ante una convocatoria electoral, entonces tiene que decir lo que es mentira. Pero el gobierno Cospedal se ha instalado en la mentira permanentemente, en la mentira. Decía que su principal prioridad iba a ser atajar el paro, 50.000 parados más. Cada día que ha gobernado Cospedal en Castilla-La Mancha hay 1.500 parados más. Cada día que ha gobernado Cospedal, 100 autónomos han tenido que cerrar su negocio. No ha hecho absolutamente nada en políticas activas de empleo. Por eso hemos pedido y vamos a seguir pidiendo que se hagan planes de empleo, que se hagan planes de activación económica para que, además de activar la economía, se pueda generar empleo. Y no quieren entrar en eso. Han mentido con el déficit. Ni el año pasado cumplieron, ni este año han cumplido. Luego, eso sí, siempre la culpa es de los demás. Dicen que la culpa es de todo ustedes. Perfecto, claro. Pero ya no se lo cree nadie. Decían que ellos iban a solucionar el tema de la deuda y en dos años, fíjese, en 2 años, otro ejemplo, Rajoy ha multiplicado, no en 2 años, en 15 meses, por 3 la deuda que se encontró, del 69% al 94%. Es decir, cada minuto los españoles nos estamos endeudando en 230.000 euros, cada minuto que pasa. Y eso está también ocurriendo en Castilla-La Mancha. Luego, cuando dicen que construíamos hospitales, carreteras, colegios, que ellos a su vez están cerrando colegios, están cerrando hospitales, decían que eso era derroche, que eso era despilfarro, que no se puede uno gastar lo que no tiene. Pues hombre, viendo los resultados de su gestión, ahora que hay una cierta perspectiva, desde luego ellos recibieron una herencia, cada uno que la valore como quiera, pero ellos nos van a dejar un testamento, nos están dejando un testamento que vamos, de miedo, vamos, de miedo. De momento lo dejamos aquí, pero seguiremos hablando de paro, de empleo y de la situación económica de Castilla-La Mancha porque nos preocupa y mucho. Luis Santiago Tierraseca, diputado regional del Partido Socialista, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a vosotros. Impulso y apoyo incondicional del Gobierno regional al sector agroalimentario. Así lo ha vuelto a poner de manifiesto la consejera de Agricultura, que ha estado esta misma mañana en nuestra provincia. María Luisa Soriano ha visitado una empresa familiar, la fábrica de harinas Santa Rita. La consejera de Agricultura ha visitado la fábrica Santa Rita Harinas, ubicada en Loranca de Tajuña, una empresa familiar a la que ha felicitado por haber sabido dar un impulso comercial que le permite afianzar puestos de trabajo. María Luisa Soriano tiene claro el compromiso sin fisuras del Gobierno regional con el sector agroalimentario. Por tanto, compromiso de este Gobierno total con nuestra industria, por saber que es un sector estratégico, porque crea mucho empleo, además un empleo estable que ahora mismo es el objetivo prioritario del Gobierno de Cospedal. Y es que la apuesta del Gobierno regional es apoyar este sector, como viene haciéndolo desde que entró en el Gobierno María Dolores de Cospedal, a través de toda línea de ayudas. Un aliado en el que estamos trabajando a favor de este sector en varias líneas, sobre todo concediendo ayudas para que puedan innovar y puedan modernizar las industrias agroalimentarias, también desde el punto de vista de la formación, incrementando e impulsando la formación, simplificando también la normativa regional, la normativa y todo lo que es simplificar la administración, que es también un objetivo de este Gobierno, y por supuesto pues también tratando de impulsar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestras industrias agroalimentarias. Soriano cree que son retos muy importantes los que tiene por delante el sector, unos retos en los que no están solos. Incrementar la eficacia y la internacionalización de las empresas y desde luego en todas estas actividades tendrán el apoyo, como digo, del Gobierno y lo están teniendo. Son retos, la verdad, muy ambiciosos, pero que desde el Gobierno creemos que son realistas gracias a que nuestra industria agroalimentaria cuenta, en primer lugar, con una buenísima y extraordinaria calidad de los alimentos, también con una profesionalización de lo que es el capital humano extraordinaria y además están haciendo un esfuerzo
tremendo en lo que es mejorar la comercialización. Por tanto, yo creo que hay mucha posibilidad de crecimiento y para eso, como digo, cuentan también con el apoyo del Gobierno regional. Apoyo con ayudas de 110 millones de euros para la modernización de la industria agroalimentaria, para la mejora del valor añadido y de la calidad de los productos y últimamente con una nueva convocatoria para las bodegas que facilitará que puedan realizar inversiones de unos 25 millones de euros. La consejera de Agricultura ha recordado en esta misma línea la ayuda comprometida en el marco estratégico para liderar el crecimiento económico y generar empleo bajo el lema Alimentos del Futuro, que se ha presentado en el mes de marzo. Y lo que estamos ahora mismo muy convencidos desde el Gobierno es dar un impulso a nuestra industria agroalimentaria, por eso apoyamos este marco estratégico que acaba de publicarse de la industria agroalimentaria a nivel nacional, que tiene como objetivo crear empleo y activar la economía a nivel nacional, como digo, y que pretende, pues en el plazo de 6 años, crear un importante número de empleos. Se habla de la creación de 60.000 empleos, también de incrementar la comercialización, incrementar las ventas en un 4% y prácticamente duplicar lo que es la exportación de productos agroalimentarios. Y en ese compromiso, desde luego, tienen las industrias agroalimentarias de Castilla-La Mancha como aliado al Gobierno regional. En la tarde de ayer se habló de economía y de si los síntomas de recuperación son o no fiables. Se hizo en el ámbito de los foros empresariales de CEO y Cepyme, que contaron con 2 invitados, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito. Han vuelto los foros empresariales de CEO y Cepyme, una plataforma en la que la patronal retoma la costumbre de hablar de economía y de los principales asuntos que afectan a los empresarios y a su futuro. Entonces queremos que venga gente independiente para contarnos exactamente qué es lo que pasa a nivel mundial, que influye muchísimo a nivel nacional y a nivel regional y evidentemente a nivel local, que es lo que más nos interesa a nosotros. Nadie quiso perderse el primero de estos foros en esta nueva etapa, un foro en el que el invitado estrella fue el presidente del Instituto de Estudios Económicos. José Luis Feito quiso compartir este espíritu optimista basado, asegura, en datos que apuntan que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más ha sufrido la crisis desde 2008, pero ya está saliendo. Se cometieron muchos excesos. Se endeudó brutalmente y el coste de ajuste ha sido descomunal. En este momento es la comunidad que está creciendo más rápidamente de toda España. Es muy probable que cuando conozcamos los datos definitivos del primer trimestre veamos que por primera vez desde el año 2007, desde que se inició la crisis, Castilla-La Mancha tenga un crecimiento más rápido que la media del conjunto de las autonomías. Al acto también acudió el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, así como el resto de autoridades políticas, para oír que todo indica que se ha entrado en una espiral muy positiva, tanto en lo concerniente al Producto Interior Bruto como a la creación de empleo. Como acabamos de escuchar, el acto también estaba invitado el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, quien agradeció la invitación y reiteró que Castilla-La Mancha, en la línea de lo dicho por Feito, ha hecho los deberes, algo que empieza a notarse. Desde el Gobierno regional lo que se ha demostrado es que hemos sido absolutamente firmes en tomar todas las medidas que estaban en nuestra mano para sentar las bases del crecimiento económico, que todo el proceso de consolidación fiscal era totalmente necesario en Castilla-La Mancha y el haberlo hecho bien y rápido ha sido pues muy necesario para que ahora se empiece a producir más en Castilla-La Mancha que en otros lugares de España la recuperación económica. Y veíamos ayer la publicación de datos sobre el PIB de Castilla-La Mancha y ya veíamos cómo se mejoraban las previsiones que toda clase de organismos o nosotros mismos habíamos hecho, ¿no? con un comportamiento mejor que la media de España. Esperamos que eso continúe, que todos los datos sectoriales que vamos viendo, que son mejores que en otros lugares, como por ejemplo el crecimiento de las exportaciones, pues se acabe traduciendo en crecimiento del PIB, es decir, crecimiento de la economía general y al final en creación de empleo. A lo largo de la conferencia, José Luis Feito explicó a los asistentes a este foro los motivos por los cuales la recuperación esta vez no va a ser efímera, sino que es más sólida y con más fundamento. En el año 2010 había una crisis mundial y se cuestionaba la supervivencia del euro. Ahora no. El sistema financiero español en su conjunto estaba tocado y había una gran desconfianza en el mundo sobre su solvencia. Hoy el sistema financiero español está saneado. Hoy ya se ha hecho el ajuste inmobiliario. Entonces los salarios, en plena crisis con el empleo que se había triplicado en 2 años, crecían al 3,7%.
los salarios. Hoy están estancados. Por cierto, hoy con los salarios estancados los trabajadores ganan poder adquisitivo. En el año 2010 los salarios crecían al 3,7%, la inflación por encima del 4%. Aquellas subidas salariales no beneficiaban a los trabajadores que perdían poder adquisitivo y generaban paro. En el año 2010 había un déficit de balanza de pagos por cuenta corriente descomunal. A pesar de que la economía española estaba hundida, a pesar de que la crisis había sido nefasta, devastadora, y se habían hundido las importaciones, todavía el déficit de balanza por cuenta corriente era descomunal. Todavía teníamos un déficit exterior del orden del 7%. Hoy tenemos superávit. Todo puede ocurrir. Esta recuperación puede torcerse, pero lo que torció la recuperación del 2010 e hizo que fuera efímera, hoy se ha corregido. Y esto a mí me hace pensar que esto va a ser más duradero y más vigoroso. Mientras se desarrollaba este foro empresarial, un grupo de trabajadores de la Junta de Comunidades de los Conductores ha aguardado a que saliera el consejero de Hacienda. Su intención no era otra que comprobar que había recibido una carta que se le había enviado pidiéndole soluciones a la situación por la que atraviesa este sector de conductores. Los conductores quieren que se revise el plan de recursos humanos y soliciten que se persone otro intermediario para dialogar con ellos, ya que no terminan de congeniar con la persona designada para tratar de llegar a un acuerdo en un conflicto que cada vez se alarga más en el tiempo. Álvaro Vaquero, uno de los conductores que sufre esta situación, quiso explicarnos el motivo por el cual estaban aguardando a que saliera el consejero. Hemos venido a intentar entregar al consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, don Arturo Romaní, un documento que redactó el otro día un compañero nuestro y que pasó por registro para saber para enterarnos si le había llegado a sus manos, a su poder, si se había enterado de lo que pone, porque el resto de compañeros con los cuales hemos firmado en un papel adjunto, que sepa que nos adherimos completamente en todas las ideas que ha propuesto Juan Manuel, entre las que cabe destacar que retire el plan de recursos humanos por nefasto, que retire este plan de recursos humanos o que lo intente negociar con alguna persona más válida, como no es el caso del señor Eliseo Gómez, el cual en la última mesa de negociación nos tuvimos que quedar encerrados como muestra de protesta porque no admitía ningún tipo de propuesta que le hacíamos por nuestra parte, y vimos que no era válido este señor, y a ver si en la próxima se quiere presentar este señor Arturo Romaní. Y es que Antonio Vaquero nos explicaba también lo que nos hacían llegar el resto de sus compañeros en el resto de provincias de Castilla-La Mancha. Vuelven nuevamente a manifestarse frente a la delegación de la Junta desde mañana mismo. Los próximos días 3, 9 y 10 de abril, los conductores de los parques móviles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están llamados a nuevos paros, que vendrán a sumarse a los ya celebrados y a los 13 días de encierro de los afectados en las 5 provincias. El sindicato CESIF, junto con Comisiones Obreras, Estas y UGT, lucha conjuntamente con los conductores de los parques móviles de la Junta de Comunidades en su decisión de la retirada del actual plan de recursos humanos y que se ponga en marcha una negociación con el Ejecutivo Regional para llegar a un acuerdo de un plan que afecta a 76 de los 154 trabajadores que integran la plantilla. El respaldo incondicional de los sindicatos representados en la comisión negociadora asegura la unidad de acción y la decisión conjunta de hacer frente a los constantes ataques, aseguran, y agravios laborales de los responsables regionales contra los empleados públicos regionales. La huelga está convocada para todo el personal laboral perteneciente a los parques móviles de la Junta de Comunidades, llevándose a cabo en los días señalados en Toledo entre las 9 y las 11 de la mañana y de 10 a 12 en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Los paros irán acompañados de concentraciones que se realizarán delante de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en Toledo, Consejería de Agricultura, Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y servicios periféricos correspondientes al resto de provincias. CESIF, al igual que el resto de sindicatos convocantes, exige la retirada del plan de recursos humanos de personal laboral, que se mantengan los puestos de conductores, que se asegure su estabilidad laboral, se respeten sus actuales destinos y se eliminen los asesores conductores. Además, defienden la salida negociada al conflicto, para lo que es necesario que la Administración se sienta a escuchar y negociar, más cuando ha quedado constancia de la oposición unánime a una medida aleatoria y poco justificada, aseguran.
Es por eso que CESIF muestra su compromiso de solidaridad con todos los afectados y augura más jornadas de paro y lucha laboral si la Junta no cesa en su empeño respecto a ese plan de recursos claramente perjudicial para los intereses de los conductores de los parques móviles. La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha definido el anteproyecto de ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad como una ley muy completa, la más ambiciosa que existe en nuestro país, destacando que se trata de un texto que obliga al Gobierno a que en todo proyecto legislativo se elabore y lleve consigo un informe de impacto sobre la discapacidad. Así se ha pronunciado la presidenta regional en el transcurso de la reunión de la Comisión de Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha. Una ley que ya tiene ultimada el Ejecutivo Autonómico y que ha estado sobre la mesa de la Comisión de Políticas de Discapacidad, que se ha reunido hoy en el Palacio de Fuensalida bajo la presidencia de la jefa del Ejecutivo Regional. Pero creo que va una ley muy completa, francamente muy completa, y una ley que hoy por hoy es la más ambiciosa de todas las que existen, desde luego en nuestro país, y yo me atrevería a decir en todo el ámbito en el que se desarrolla nuestra nación España. Y entre las novedades, la obligación antes de aprobar cualquier normativa de elaborar un informe de impacto a la discapacidad, una innovación que también ha destacado el CERMI, la entidad que aglutina al mundo asociativo del ámbito de la discapacidad, que también ha trabajado codo con el Gobierno regional a la hora de elaborar esta ley que iniciará su trámite parlamentario en breve. Y ahí nos van a encontrar para colaborar indudablemente de una forma como venimos haciendo, con sentido común, fundamentalmente, que es algo de lo que nos caracteriza, el sentido común y la prudencia y la cautela en hacer las cosas lo mejor posible para que beneficie a la mayor parte de la sociedad. Y sobre la mesa de la Comisión otros asuntos, como los pagos a las asociaciones que destaca Cospedal van razonablemente bien, o la nueva normativa nacional que regulará el régimen de subvenciones a las asociaciones y entidades que trabajen en el ámbito de la discapacidad. Más cosas, segundo día de juicio por la muerte de un empresario en Mondéjar. Si ayer escuchábamos las declaraciones de los 4 acusados de haber cometido los hechos, hoy estaba previsto que declarase la madre de la víctima, que se encontraba en el domicilio cuando los asaltantes trataban de perpetrar el robo. Finalmente, a petición de la Fiscalía y tras la valoración de un forense, la mujer no ha declarado por padecer Alzheimer. Quien sí ha declarado ha sido el hermano de un tío de la víctima y un amigo del fallecido, además de agentes de la UCO de Madrid. Durante la tarde está previsto que sigan declarando más testigos de los acusados y de la víctima. También declaró en la tarde de ayer un testigo protegido que aseguró haber escuchado conversaciones entre los acusados cuando estos comentaban lo ocurrido. Y medimos ahora la cabecera del Tajo. Nuestras reservas entre Peñas y Buendía pierden en los últimos 7 días 5 hectómetros cúbicos. Se encuentran, por lo tanto, al 36,22% de su capacidad total. Los embalses de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía han perdido esta semana 5 hectómetros cúbicos y acumulan 896 desde su última medición. Es decir, están al 36,22% de su capacidad total, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entre Peñas ha perdido 3 hectómetros cúbicos y se queda con 369 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía ha perdido 2 hectómetros cúbicos y almacena 527 sobre una capacidad total de 1.639. En cuanto al resto de embalses de la provincia de Guadalajara, 3 han aumentado sus reservas, 1 las ha disminuido y el resto se han mantenido invariables. Así, el embalse de Alcorlo ha ganado 1 hectómetro cúbico, acumulando 102 de un total de 180. El de Volarque sube 2 y se queda con 27 a 4 de su máximo embalsable. Y el embalse de La Tajera gana 1 y se queda con 33 de los 59 que puede albergar. Por su parte, el del Vado ha disminuido 1 y se queda con 47 hectómetros de los 56 almacenables. El resto de embalses se han mantenido invariables. Así, el de Almoguera mantiene sus 6 hectómetros a 1 de su máximo. El de Latance se queda con 13 de los 35 que puede almacenar. Asimismo, el de Beleña mantiene sus 45 hectómetros a 8 del máximo que puede almacenar. Y el de Palmaces sigue aumentando 22 hectómetros de los 31 que puede albergar. Más cosas, la Asociación de Artistas de Cifuentes y la Asociación Cultural Taurina Vacas por el Tajo han organizado diferentes actividades para este fin de semana en sus correspondientes municipios, Cifuentes y Trillo. Prepárense porque este fin de semana se celebrará el segundo mercado de artesanos y unas conferencias con Javier Solano para hablar de los encierros de Pamplona y su trayectoria.
Cifuentes y Trillo preparan sus agendas para este fin de semana. El próximo sábado 5 de abril, el Centro Cultural Santo Domingo de Cifuentes celebrará el segundo mercado de artesanos, organizado por la Asociación de Artistas de Cifuentes. Desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, los artesanos nos darán a conocer sus técnicas y las nuevas tendencias del sector en un día en el que los asistentes también podrán disfrutar de explicaciones sobre cómo se realizan los diferentes productos. Hay actividades para todos los gustos, desde cursos de jardinería creativa, cestos de Pascua, diademas, decoración de cupcakes y hasta de afilado de cuchillos y navajas. Los diferentes actos se irán desarrollando desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Algunos son gratuitos y en otros tendremos que participar pagando 4 euros. Mientras tanto, el sábado en Trillo, la Asociación Cultural Taurina Vacas por el Tajo celebrará una conferencia a cargo del periodista Javier Solana. Bajo el título La voz de los encierros, Solana hablará de su trayectoria profesional y cómo ha vivido los encierros siendo corredor y periodista. Después de la conferencia, que será a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Trillo, habrá un vino español para los asistentes. Más cosas, más de 800 familias reciben ayuda de las 19 Cáritas parroquiales de Guadalajara para pagar recibos de luz y también recibir alimentos y ropa de abrigo. Hoy el alcalde de Guadalajara ha visitado la parroquia San José Artesano en el barrio de Manantiales. Es una de las parroquias que recibe ayuda municipal para ayudar a quienes más lo necesitan. Comida, ropa de abrigo y también ayudas para pagar los recibos de la luz o alquiler de viviendas son las peticiones de las personas que peor lo están pasando en Guadalajara por falta de recursos económicos. Desde las Cáritas parroquiales se trata de dar ayuda a estas familias. Actualmente, más de 800 personas reciben alimentos y ropa de abrigo. Sin embargo, el pago de la luz es uno de los temas que más preocupa a quienes peor lo están pasando. Ahora estamos pagando recibos de luz, hemos quedado en pagar el 25% del recibo de luz, porque el total es imposible pagarlo, pero por lo menos les ayudamos en eso. Gente que tiene niños, les van a cortar la luz, no nos queda otro remedio. Si la ayuda de urgencia no llega del ayuntamiento o de otras entidades, nosotros se los adelantamos. Desde estas organizaciones se trata de dar respuestas a las solicitudes que reciben de estos vecinos. En la parroquia de San José Artesano se ayuda a 215 familias. 17 son monoparentales, 115 niños y casi una veintena lactantes. Situaciones de emergencia en las que es fundamental la ayuda de particulares. Hay donantes pues, que tienen domiciliaciones bancarias a nombre de la Cáritas parroquial, o cuando hacemos actividades, ¿no? Pues desde Dulces con Corazón, que es una actividad muy sencilla, ¿no? Que un grupo de señoras pues, hacen rosquillas, hacen dulces, ¿no? Y lo ponen a la salida de la Eucaristía y recaudamos un dinero, ponemos mesas petitorias. Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara destina 80.000 euros entre las 19 Cáritas. Presumen de que nadie que lo solicita se queda sin ayuda. Puedo decir que nadie de los que acuden al Ayuntamiento de Guadalajara o a las organizaciones que colaboran con el Ayuntamiento de Guadalajara queda sin ayuda. Es posible que algunos quisieran más dinero, más aportación, más pago de sus necesidades, pero en la medida de nuestras posibilidades estamos llegando a todos los que acuden a los servicios sociales o a estas organizaciones en busca de una ayuda. Una actividad conjunta la que realizan desde las Cáritas parroquiales, servicios municipales y demás organismos de ayudas a los colectivos de especial vulnerabilidad. Las ayudas de las Cáritas parroquiales se complementan con las que prestan los servicios municipales del Ayuntamiento. Más de 7.000 familias reciben este tipo de ayudas en Guadalajara. No solo reciben alimentos, sino que también se paga el IBI cuando lo necesitan. Los servicios sociales municipales atienden un total de 7.800 familias. Puede haber familias de una persona o puede haber familias numerosas, pero 7.800 núcleos son los que de una manera u otra han recibido ayuda en el año anterior. Ayudas que van, como digo, de ayudas a la alimentación, ayudas a ropa, ayudas a pagar el alquiler de la vivienda, a pagar el gas, a pagar la luz, a los desayunos solidarios que estamos, perdón, a los desayunos solidarios saludables, a las ayudas de emergencia social, a las tarjetas solidarias Monedero, que firmamos con 3 superficies, grandes o medianas superficies, a la ayuda para adquisición de material escolar. Recuperamos ya la página deportiva y lo primero que hacemos, luego haremos más cosas, pero es poner la vista y la mirada en el deporte.
Pues sí, es miércoles y es día de previa. El Deportivo Guadalajara tiene este jueves uno de los partidos más importantes de su historia. Por primera vez jugará para ganar un título a nivel nacional. Será este jueves a las 8 de la tarde en el Pedro Escartín, en el partido de ida de la final de la Copa Federación frente al Ourense, un rival que es complicado porque está en los puestos de arriba del primer grupo de Segunda B, pero que se encuentra en una complicada situación económica. Incluso se ha dudado que pudieran venir a Guadalajara, ya que llevan 5 meses sin cobrar. La final, como ya saben, es a doble partido, por lo que mañana será el de ida y los de Salvatxua intentarán sumar un resultado favorable. A día de hoy, el único que no ha entrenado y es baja para el partido del jueves es Álvaro Zazo, y está previsto que Salvatxua salga con el mejor 11 posible sin reservar a nadie para el partido de Liga de este domingo frente al líder, el Albacete. Recordamos ahora cuál ha sido la trayectoria del Deportivo Guadalajara en esta Copa Federación. Ya ha pasado los alcarreños 4 eliminatorias. La primera de 16avos eliminaron al Tenerife B. La siguiente, que son las imágenes que estamos viendo, en octavos el rival fue el Atlético Pinto. Los alcarreños remontaron el 1-0 con el que les derrotó en la ida en el Pedro Escartín al imponerse por 3-0. El Depor necesitó de su primera prórroga en Copa para clasificarse para cuartos. Quique, que había fallado un penalti, la forzó en extremis, y ya en la prórroga Rubén Arroyo de penalti y Javi Pérez desde el mediocampo sentenciaron. Ya en cuartos el Depor superó al filial de Zaragoza 1-2 en la ida para los de Salvatxua, el primero de Espín, el segundo de Javi Pérez para el Depor, y en el Escartín 2-2 con goles por partida doble de Quique González, el primero de falta y el segundo de penalti en el último minuto de la prórroga. En semifinales, eliminatoria muy disputada, contra el Novelda, el Depor perdía 1-0 en tierras alicantinas y acabó remontando en su campo de nuevo tras una prórroga, al final 2-0 en su feudo con tantos de Prosi y Javi Pérez, que significó el pase a la finalísima que disputarán mañana el partido de ida frente al Ourense. Escuchamos ahora a Carlos Pérez Salvatxua, que hablaba en la previa del partido de este jueves de la importancia que le dan en el Deportivo Guadalajara a un triunfo frente al Ourense en Copa Federación. Es que el título es, a ver, lo he dicho creo alguna vez, la Copa del Rey es la competición para la Copa de los equipos de Primera División, está hecha para eso. Y la Copa Federación son todos los equipos de Segunda B. ¿Quién la juega? Pues muchos no han querido disputarla, muchos han borrado el mapa, otros la han tirado y nosotros hemos decidido jugarla. ¿Por qué? Porque la Federación, y nosotros somos obedientes, nos dijo que después de eliminarnos la Copa del Rey hay que jugarla. Y ahí estuvimos y aquí hemos llegado. Pero bueno, aquí no hacemos caso. Al que dice que había que tirar la primera jornada, o al que nos dice ahora que no, que ahora que estamos hay que ganarla. Joder, si yo hago caso a todo el mundo, pero ¿a quién la hago? ¿Al del puro o al de las gafas? Es que uno dice que la tiramos y otro dice que no, que hay que ganarla. Pues yo digo, oye, yo decido las cosas y ya está. Estarán bien o mal, estamos en la final. Final de Copa, primera vez que se juega y primer título que puede ganar el Deportivo Guadalajara. Muy bueno, ¿no? El ganarla, y el ganar el jueves nos va a dar mucho para el domingo. Sigo pensando eso. Nos va a dar muchísimo el ganar. Igual que nos dio mucho ganar las prórrogas para luego ganar al Cádiz aquí en casa, que no hemos tirado los partidos de después tampoco. Y el partido de Albacete, por supuesto, que vamos a pensar el viernes en él, pero que no lo vamos a tirar, lo vamos a disputar como si no hubiésemos jugado la Copa. Y quien ha pasado este miércoles por sala de prensa ha sido el portero Álvaro Campos, que ha asegurado que lo más importante de la semana es en primer lugar el Ourense y que después ya habrá tiempo de pensar en el Albacete. Y bueno, nosotros ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana del Ourense y bueno, es el que viene primero, es el que es más importante y luego ya vendrá el partido del fin de semana, que sí que es cierto que los que hemos tenido en Liga pues puede ser más importante. También es cierto que cuando pase el de la Roda será más importante y así sucesivamente todos los que quedan. Hombre, mañana estamos jugando en casa, las vueltas fuera, hay que estar serios, hay que hacer las cosas bien, sacar un resultado positivo y si es con la portería cero, mejor que mejor. Hombre, yo creo que sentenciar en una doble eliminatoria es difícil. Yo creo que es un partido de ida y vuelta. Hay que jugar como si fuese un playoff, como hemos hecho estos eliminatorias de Copa. Hay que estar serios atrás, hay que cometer muy pocos errores o ninguno y sí, ya digo, ganando el partido con la portería cero sí que es cierto que vas con ventaja, pero eso no te asegura en ningún caso el pasar de eliminatoria. Allí hay que jugar también muy buen partido.
También ha hablado Álvaro Campos del partido del domingo, un partido que será especial porque es un derbi y especial también para Álvaro Campos porque se enfrenta a su ex equipo, el Albacete. Hombre, más que porque es un derbi es porque es el Albacete. O sea, yo lo he dicho siempre y lo diré siempre, yo allí me trataron con un cariño espectacular y para mí aquello lo he sentido como mi casa durante 2 años. Ahora estoy aquí, me están tratando igual de bien, estoy muy a gusto, pero igual que el día de mañana venga a jugar a Guadalajara y vendré aquí diciendo lo mismo, que es un sitio donde me han tratado muy bien, tanto la gente que trabaja en el club, como la afición, como vosotros, y donde estoy a gusto. O sea, creo que de bien nacido ser agradecido y allí me han tratado genial, me han respetado, me han dado mucho cariño y me han apoyado mucho. Entonces, estoy eternamente agradecido. Pues bueno, creo que, como te he dicho, es tan importante ganar mañana como ganar el día de la Roda. No vale nada ganar mañana si el siguiente partido lo pierdes o pierdes el último contra San Fernando. Creo que nosotros tenemos que sumar de 3 y es un partido importantísimo. Sí que es cierto que no es una final porque después quedan 5 partidos. Y sí que es cierto que la única final que nos quedará será San Fernando, que es el último, y ahí tienes que llegar con opciones y poco más, pero sí que es cierto que es un partido importantísimo para nosotros porque jugamos en casa, porque tenemos que ganar y porque queremos estar entre los 4 primeros. Seguimos con fútbol, pero ahora de la segunda división femenina, como cada miércoles toma protagonismo en Televisión Guadalajara y hablamos de la impecable racha de resultados que lleva el Fiber Dinamo en esta segunda parte de la temporada. Su último partido 0-7, victoria inapelable en Miguelturra. La visita del Fiber Dinamo a Miguelturra terminó como es habitual desde hace meses, victoria de las alcarreñas. Poco hubo que esperar para el primer tanto de las jugadoras dirigidas por Alberto Mendoza, concretamente hasta el minuto 4. La de siempre, Bea Torija, hizo un nuevo gol en su cuenta particular para adelantar al Dinamo y, como es habitual en ella, lo hizo de vaselina. Nuevamente, Bea Torija fue la autora del segundo de las suyas en el minuto 35, un resultado con el que se llegó al descanso. Jessie en la segunda parte hizo el 0-3 para sentenciar un partido que quedaba adjudicado en el minuto 52. 3 minutos más tarde, Martita amplió la renta en tierras manchegas con el 0-4, tras definir a la perfección un pase interior. A continuación llegó la ocasión más clara de las locales, en un mano a mano que sacó con solvencia la meta Diana, la tercera menos goleada de la categoría. Seila fue la encargada de hacer el quinto pocos minutos después al cruzar un balón ante la meta ciudadrealeña. Y todavía hubo tiempo para más. Piedi, que había entrado en el segundo tiempo, hizo el sexto para las alcarreñas en el 65 al transformar un penalti. La goleada se cerró con el segundo en la cuenta particular de Martita al aprovechar un rechace tras un libre directo. Con este resultado, las alcarreñas suben un puesto en la tabla y son sextas a un triunfo de las cuartas, con 3 partidos por jugarse. Seguimos con la actualidad deportiva del día y hablamos ahora de una macropresentación de actos que ha tenido lugar en el multiusos de Aguas Vivas con motivo de la Semana Santa. Como plato fuerte, el día 12 de abril, carrera solidaria con la que la capital se une a otras ciudades en esta iniciativa denominada Médula para Mateo. Además, también el día 12, fútbol indoor en el multiusos con la presencia del Real Madrid, el Atlético, el Español y el Valencia. Pero además, del 18 al 20 de abril se celebra la Dinamo Cup con el mejor fútbol nacional en categoría infantil y alevín, y otros actos serán un torneo internacional con la selección sub-17 femenina de baloncesto, una concentración de la sub-18 de básquet, otra concentración de la absoluta femenina de vóley, el trofeo de natación interautonómico para personas con síndrome de Down y también en esas fechas el importante partido para el balonmano Guadalajara frente al Granollers y el del Deportivo Guadalajara contra el Arroyo de Janco. En definitiva, intensa y variada Semana Santa deportiva para la capital que se ha presentado esta misma mañana. Gracias por haber venido. Durante la presentación, Antonio González, que es uno de los organizadores de la carrera con motivo de la médula para Mateo, y nos ha explicado en qué va a consistir esas actividades del día 12. Consiste, primero, explicar que Mateo es un niño enfermo con leucemia, tiene una gran difusión en redes sociales y el apoyo de numerosos deportistas a nivel nacional. Quería contar que la jornada, su fin principal es concienciar sobre todo a la gente que venga al día de lo que es la donación de médula, que con un simple análisis de sangre puede salvar una vida. Ese es el objetivo principal, para lo cual se va a organizar una serie de vídeos que
proyectados en la propia fachada del polideportivo, concienciaron un poco a la gente que venga de lo que es la donación de médula. Constará de 2 circuitos, uno de 5 y otro de 10. La gente se puede apuntar a 5 o a 10 kilómetros. Y bueno, hemos puesto un poco el título Solteros contra Casados con la idea de que la gente haya un poco de pique en familia, porque queremos que sea un día familiar, que venga la gente y que dentro del propio entorno familiar puedan ir los solteros contra los casados y haya un poco un pique en cuanto a correr. También ha explicado Antonio González de la organización los jugadores que van a estar en Guadalajara para el torneo de fútbol indoor, jugadores entre otros de Real Madrid, Español, Valencia o Atlético de Madrid. Por parte del Valencia, Baraja, Juan Sánchez, Giner y Iván Campo han confirmado su presencia. Por parte del Atlético de Madrid tenemos a Moya, Asunsao y Estebaranz. Por parte del Real Madrid, Amavisca, Paco Bullo, Pavón y otros deportistas del Real Madrid. Y por parte del Español estará Jordi Lardín, Martín Pose y Tony Balamazán. Y bueno, intentaremos que sea una jornada, ya decimos, familiar, en la que la gente se conciencie de lo que es la donación de médula y en el que todo el mundo se divierta, sobre todo en estas 2 actividades. Terminamos escuchando al presidente del Dinamo Guadalajara, Roberto Abad, explicando en qué consiste esa Dinamo Cup que se celebra entre el 18 y el 20 de abril. Este año el traer al Athletic Club de Bilbao es para nosotros muy importante, porque como todo en la vida tienes que tener espejos donde mirarte y donde crecer, y traer a ese club que también tendrá errores o también no todo es lo que parece, pero sí que apostar por nuestros deportistas, Ciudad de Guadalajara o Cabanillas, aunque nosotros somos la ciudad, pero hay que abrir nuestras murallas a Cabanillas, a Lovera, a Fontanar, Valdenoche, etcétera, etcétera, Azuqueca, y entre todos los de la provincia, pues que sumemos y que tengamos mejores deportistas y, en este caso, mejores futbolistas. Con el paso de los años, no en 1 ni en 2, sino en 20, 30, 40, 50 años, dentro de 50 años en Guadalajara habrá muchísimos chavales que amen el deporte y en concreto el fútbol, y ya de una P.B tengamos un equipo o 2 en primera división de fútbol.